¿Qué sistema económico funciona mejor? Es la pregunta del millón, ¿no? Y casi siempre la respuesta se queda en eslóganes, en política pura y dura. Pues bien, en este análisis vamos a intentar hacer justo eso, dejar la ideología a un lado para ver qué nos dicen los datos de verdad sobre cómo rinden los diferentes modelos económicos. Y es que el debate casi siempre se reduce a lo mismo, liberalismo o socialismo. Pero, ¿de verdad esa es la única elección? ¿No hay más opciones sobre la mesa? A lo largo de los próximos minutos vamos a ver que la respuesta tiene muchos más matices. Para desenredar todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos por qué hay que mirar más allá de la típica división izquierda-derecha. Luego, definiremos bien qué es cada polo, para después ver cómo en la realidad todo se mezcla. Y ojo, que después viene lo bueno. Pondremos los modelos frente a frente con datos reales, lo aplicaremos al caso concreto de Bolivia y sacaremos la lección final de todo esto. Vamos a empezar por el principio. El objetivo aquí es romper ese debate tan simple de buenos contra malos, de izquierda contra derecha, y centrarnos en lo que de verdad importa, la evidencia. O sea, qué modelos económicos funcionan de verdad en la práctica y dan mejores resultados para la gente. Vale, y para poder comparar, lo primero es tener claros los conceptos. Así que vamos a definir esas dos grandes ideologías que están en el fondo de casi todas las discusiones económicas de hoy en día. A ver, por un lado, tenemos el liberalismo económico. La idea clave aquí es que la propiedad privada y la competencia en los mercados son lo más eficiente para generar riqueza. En este sistema, el Estado es como un árbitro de fútbol. No se mete a jugar, simplemente se asegura de que nadie haga trampas y las reglas se cumplan. Su intervención, por tanto, tiene que ser la mínima posible. Y justo en la otra esquina, el socialismo económico. Aquí el planteamiento es radicalmente distinto. Los medios de producción, las fábricas, las empresas, son de propiedad colectiva. El objetivo no es el beneficio privado, sino cubrir las necesidades de la sociedad. Y si antes decíamos que el Estado era un árbitro, aquí es más bien el entrenador. Es el que diseña toda la estrategia, el que dirige al equipo para conseguir una meta común. Entonces, para que quede súper claro, tenemos dos planteamientos que chocan frontalmente. El liberalismo, que busca la eficiencia y el crecimiento, usando la desregulación y las privatizaciones con un Estado que se mete lo menos posible. Y por otro lado, el socialismo, que lo que busca es la igualdad, la estabilidad social, y para eso necesita un Estado fuerte, un Estado planificador que use el gasto público como su principal herramienta. Son, dos mundos. Pero claro, esto es la teoría. La pregunta es, ¿y en el mundo real qué pasa? Pues vamos a ver que la realidad es mucho más interesante, porque casi nunca es blanco o negro. Y aquí está la clave de todo, de verdad. En el mundo real no hay países que sean 100% de libre mercado o 100% planificados. Eso no existe. Las economías que de verdad funcionan, las que tienen éxito, son las que son pragmáticas. Las que cogen un poquito de aquí y un poquito de allá. La teoría está muy bien, pero la realidad siempre es un híbrido. De hecho, si miramos los casos de éxito, vemos que se agrupan en tres grandes modelos híbridos. Por un lado, la socialdemocracia de los países nórdicos, una economía de mercado muy potente, pero con un estado de bienestar que protege a todo el mundo. Luego tenemos el estado desarrollista, como Corea del Sur, donde el gobierno tomó las riendas para guiar al país hacia la industrialización. Y por último, un caso único, el capitalismo de Estado de China, donde el gobierno mantiene un control férreo sobre sectores estratégicos, pero a la vez permite un sector primado súper dinámico. Vale, ya tenemos las piezas sobre la mesa, los modelos teóricos y los híbridos que vemos en la realidad. Pues ahora llega el momento de la verdad. Vamos a ponerles nota, a ver cómo rinden usando datos reales. ¿Pero qué es éxito? Porque no vale solo con mirar si la economía crece mucho o poco. Para tener una foto completa, vamos a usar tres indicadores que son clave. Primero, el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Segundo, y este es muy importante, el IDHD, que es el mismo índice pero ajustado por la desigualdad. Nos dice básicamente cuánto desarrollo se está perdiendo por el camino. Y por último, el famoso coeficiente de Gini, la medida clásica para ver cómo de repartida está la riqueza. Mirad, para que se entienda bien lo del desarrollo que se pierde, vamos a ver un ejemplo. Noruega, su desarrollo humano es altísimo, pero es que además, por culpa de la desigualdad, solo pierde un 6,3%, es una cifra bajísima, y nos habla de una sociedad súper cohesionada. Y ahora vamos al otro lado, Chile, un modelo históricamente más liberal. Aquí la pérdida por desigualdad se dispara al 17,7%. ¿Qué nos dice esto? Que sí, se puede crecer mucho, pero si no se gestiona bien el reparto de esa riqueza, el coste social puede ser muy, muy alto.
Y cuando vemos la tabla completa, el patrón salta a la vista. Arriba del todo, ¿quiénes están? Las socialdemocracias y el modelo desarrollista de Corea del Sur. Tienen un desarrollo humano espectacular y además muy poca desigualdad. Un poco más abajo nos encontramos con modelos más liberales como Estados Unidos o Chile. Tienen un buen desarrollo, sí, pero fíjate qué precio pagan en términos de desigualdad. Y ya en la parte baja, los modelos mixtos de América Latina, donde el desafío de que el desarrollo llegue a todo el mundo es más grande. Y para aterrizar todo esto, para que no se quede en números abstractos, vamos a hacer zoom en un país, Bolivia. Sus cifras nos cuentan perfectamente la historia de los desafíos del desarrollo en el mundo real. Fijaos bien en este gráfico porque es muy revelador. La primera barra es el desarrollo humano que Bolivia podría tener, su potencial. La segunda es el que tiene de verdad una vez que le aplicamos el filtro de la desigualdad. ¿Veis esa diferencia? Es una brecha enorme. Bolivia está perdiendo más de un 21% de su potencial de desarrollo solo por la desigualdad, una de las cifras más altas que hemos visto. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, Bolivia tiene como una doble cara. Por un lado, tiene puntos fuertes. Es un país riquísimo en recursos naturales y en los últimos años consiguió reducir la pobreza. Pero por otro, arrastra problemas estructurales muy serios. Una desigualdad brutal, una economía informal gigantesca y una pobreza que sigue afectando a más de un tercio de la población. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Las fuentes proponen una hoja de ruta muy pragmática, en 3 tiempos. A corto plazo, lo urgente, proteger a los más vulnerables. A medio plazo, la gran apuesta, invertir a lo bestia en la gente, sobre todo en educación. Y a largo plazo, el cambio de modelo, dejar de depender de las materias primas y para eso fortalecer el Estado con una reforma fiscal seria que lo haga posible. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión, a la idea principal de este análisis. Y es que no hay recetas mágicas, no hay una talla única que le sirva a todo el mundo. Lo que de verdad funciona es el pragmatismo, no la pureza ideológica. Hay una cita en las fuentes que lo clava, dice: «La evidencia global es clara. Los países más exitosos combinan mercados abiertos con instituciones fuertes que garantizan la educación, el Estado de Derecho y la protección social». ¿Qué quiere decir esto? Pues que el debate no es mercado o Estado. La pregunta de verdad es cómo combinamos los dos de la forma más inteligente. Porque esa es la lección final. El contexto lo es todo. El éxito no va de elegir un bando ideológico, va de ser lo suficientemente inteligente como para crear una mezcla de políticas a medida que encaje con la historia, con la cultura y con las capacidades de cada país. Y con esta idea cerramos, pero dejamos una pregunta flotando en el aire. Ahora que el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo, con la inteligencia artificial, la crisis climática, ¿cuál será esa mezcla de políticas que defina la próxima gran historia de éxito? Una cosa parece clara. La respuesta no la vamos a encontrar en los viejos manuales de ideología.